Saludos, mis hermanos del programa Sintonía Divina. Este es nuestro programa número 136, correspondiente a la 34ª semana de tiempo ordinario, y está dedicado este programa a nuestro Rey eterno y Salvador. Nuestro año litúrgico llega a su fin con esta 34ª semana de tiempo ordinario, en el marco de una solemnidad muy preciosa para nosotros los cristianos. Es la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo, más conocido por su forma abreviada como la solemnidad de Cristo Rey. Y esta solemnidad siempre precede al primer domingo de Adviento. Esta solemnidad fue creada en 1925 por el Papa Pío XI y consagra a la humanidad a Cristo Rey en el contexto de la primera postguerra mundial, época en la que imperaba la incredulidad masiva y en la que los estados modernos no aceptaban la tutela de la religión cristiana, luego de esta gran conflagración mundial, y por lo tanto corrían el riesgo de perderse la invitación a la vida eterna por un ambiente de extremada mundanidad. ¿Qué cosa es lo más importante en la solemnidad? Lo más importante es que se consagra la humanidad a la soberanía eterna de Jesucristo, sobre todo a las personas e imperios de la tierra. Especialmente se declara el reino de Jesús el último domingo del año litúrgico, en vísperas de su muerte al entrar a Jerusalén en un próximo domingo de Ramos que celebraremos todavía dentro de algunas semanas y meses, el 13 de abril del próximo año, en la que festividad de Domingo de Ramos, en la que también proclamaremos en el mismo sentido lo que estamos proclamando respecto del reinado de Jesús esta última semana del año litúrgico. Por ahora, claro, por ahora ustedes me dirán, no, pero ¿qué viene entre el domingo de Cristo Rey y el domingo de Ramos, que también proclamamos como Rey a Jesús? Bueno, hacemos un gran paréntesis, ¿no? Porque suspendemos todo nuestro acontecimiento principal, que es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para poder esperar a Jesús, esperar a la venida de Jesús en la Navidad, ¿no? Vamos a vivir ahora el tiempo de Adviento, el tiempo de Navidad, pero preparando nuestro corazón para recibir a Jesús con mucha sinceridad, con mucho amor, preparándonos en la fe, porque ya empieza un nuevo año litúrgico con el Adviento. Y vamos a empezar nosotros también con nuestro programa. En aquel tiempo, Pilato le dijo a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó, ¿acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó, tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Mis hermanos queridos, como decíamos en la parte introductoria de este programa, y como decíamos también en las 3 semanas anteriores al presente domingo, vamos a reflexionar esta semana, que inicia con la solemnidad de Cristo Rey, sobre el mensaje escatológico que nos trae el Evangelio, o el temido fin del mundo, o juicio final, ¿no? Pero decíamos en las semanas anteriores que lejos de atemorizarnos, se nos introduce de lleno a la esperanza, a la dimensión salvífica de la humanidad y la salvación. Y por eso leemos este pasaje del Evangelio, tiene mucho que ver con los valores cristianos.
este mensaje que Jesucristo pronuncia ante el prefecto romano, Pilato, Poncio Pilato. Y esta solemnidad de Cristo Rey tiene su fundamento bíblico en esta lectura, porque Jesucristo dirá a Pilato: mi reino no es como el tuyo, como los de este mundo, confirmando la oposición que existe, y esto es lo que hemos venido proclamando durante todo el tiempo ordinario. El reino de Dios se opone a la lógica del mundo. Justamente por eso nuestro Señor Jesucristo vino al mundo para dar testimonio de la verdad, que es lo que le dice a Poncio Pilatos. Y en esta frase lo que estamos haciendo es oponiendo el mundo versus el reino de Dios, que es nuestro escenario planteado desde hace semanas. Ya sabemos que el poder mundano de cualquier rey temporal, como le llamaba San Ignacio de Loyola, un reino ya sea monárquico o político, buscará siempre dominar y someter a otros. Mientras que para el cristiano el ejercicio del poder es solo una humanización mediante el ejercicio del amor. Por eso es que en esta semana también se nos mostrará la importancia de las obras de caridad, junto con los mensajes escatológicos que cada vez van a ir profundizando nuestra fe y nuestro deseo de salvarnos. Jesús, mis hermanos, desde siempre nos ha enseñado y nos seguirá enseñando el amor al prójimo, para que tú y yo vayamos perdiendo el miedo al final de los tiempos, ¿no? Fíjate lo que decía San José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei. Decía lo siguiente: si pretendemos los cristianos que reine Cristo, tenemos que ser coherentes. Y esta coherencia tiene que empezar por entregarle nuestro corazón, porque si no lo hiciéramos, hablar de Cristo sería solamente una palabrería sin sustancia cristiana. Entonces, esta semana aprenderemos que un Dios glorioso, un Dios Hijo, volverá por segunda vez, pero no como un juez severo, sino volverá como el buen pastor. Jesús es el Hijo de un Dios todopoderoso, pero no ese todopoderoso que nosotros asimilamos al rey, al gobernador, al monarca, sino es un Dios que se muestra solidario con aquel que sufre, aquel que pronunció las bienaventuranzas en el Sermón de la Montaña para poder generar en nosotros ese amor por los demás, ese amor y también esa actitud de las obras de misericordia. Justamente este es el reino de Dios que anunciamos los cristianos. Y voy a permitirme citar en esta oportunidad un numeral del Catecismo de la Iglesia Católica que me pareció hermoso como para poder compartirlo el día de hoy. En el 2816 dice: el reino de Dios es para nosotros lo más importante. Se aproxima en el Verbo encarnado. Se anuncia a través de todo el Evangelio. Llega en la muerte y la resurrección de Cristo. El reino de Dios adviene en la última cena y por la Eucaristía está entre nosotros. El reino de Dios llegará en la gloria cuando Jesucristo lo devuelva a su Padre. Mis hermanos, sobre el juicio final, podemos decir que debemos confiar, no debemos tener temor, porque no será un juzgamiento, sino un discernimiento en varios aspectos. Lo primero, que Jesucristo volverá para juzgarnos, sí, pero con ese mismo amor, ese mismo sentimiento de abrazarnos y de perdonarnos como en su primera venida hace 2000 años. No como un juez severo, no viene a ajustar cuentas, no va a imponer penas, no, va a venir como un mensajero de Dios, su Padre,
nuestro Padre misericordioso, que nos ama, que nos perdona, que quiere que nos salvemos y por eso nos cura como cuando curó al leproso. Nos cura como cuando hizo a Bartimeo que tenga la visión que Bartimeo reclamaba, como hemos leído hace algunos días atrás, como salvó también de la perdición a Zaqueo, ¿no? Que le alcanzó la salvación a partir de que fue a su casa, se encontró con él y Zaqueo empezó a redimirse a través de la generosidad. Zaqueo entregó la mitad de sus bienes, distribuyó equitativamente la mitad de sus bienes y compensó también 4 veces a aquel a quien indebidamente le quitó. Por lo tanto, Jesús le dice a todos estos personajes, tu fe te ha salvado. ¿Recuerdan? Jesucristo nos devolverá la fe para que aprendamos a caminar hacia nuestro destino, que es la felicidad eterna. Número 2, el juicio final no será sobre nuestros conocimientos de teología, cuánto hemos aprendido, cuántas veces hemos dado limosnas o cuántas veces hemos hecho cosas por mero precepto. No, nuestras prácticas ritualistas tampoco serán tan importantes, sin dejar de reconocer que todo ello tiene un valor muy grande para Jesús, ¿verdad? Los conocimientos, las cosas que hemos aprendido de los evangelios. Sí, es cierto, pero el juicio final, ¿sabes qué? Versará principalmente sobre nuestra conducta cotidiana en la vida. Siempre que hayamos experimentado la fe, pero desde el amor. Y tercero, el juicio final es un comportamiento que Dios va a tener acerca de ti al final de la vida, que va a depender de lo que tú hayas hecho con los talentos. Lo leíamos el miércoles de la semana pasada, ¿te acuerdas? ¿Qué hiciste con los talentos? Te di 5, 10 talentos, un talento. ¿Qué hiciste con ellos? Y esto se traduce principalmente a cuánta misericordia tuviste, cuánta misericordia pudiste expresar a tus hermanos mientras estuviste en la tierra. Jesús, alzando los ojos, vio a unos ricos que echaban donativos en el tesoro del templo. Vio también una viuda pobre que echaba 2 monedillas y dijo, en verdad os digo que esa viuda pobre ha echado más que todos, porque todos esos han contribuido a los donativos con lo que les sobra, pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Mis hermanos, esta lectura, como anunciábamos en la parte introductoria de este programa y en la lectura anterior, tiene que ver con la caridad, cómo nos hemos comportado con el prójimo. Hace 2 domingos leíamos este mismo mensaje, en donde los criterios de Jesús se resalta muchísimo que no son como los del mundo. La economía, la ciencia de la economía en el reino de Dios es algo diferente a la ciencia de la economía que nosotros podemos conocer en este mundo. En esta lectura otra vez se nos presenta la caridad y la lectura que Dios hace de aquello que la viuda dona como óvulo es que Dios, para empezar, ve lo escondido, ve lo que nadie ve y nos recompensará por esos actos de caridad que hayamos tenido. Esta pobre viuda echa 2 moneditas, una limosna insignificante, pero no es insignificante porque para el reino de Dios no tiene nada que ver la contabilidad ni el valor de las cosas materiales. Es lo espiritual de dar con el corazón, echar lo que se necesita para vivir, lo que al final va a importar. ¿Te acuerdas aquella lectura que hacíamos hace algunas semanas diciendo que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha? Y muchas personas se preguntarán, oye, pero si las manos
generalmente no se dan cuenta lo que hace uno, ¿no? Fíjate, yo pasé mucho tiempo tratando de interpretar esta frase de nuestro Señor Jesucristo. Y se trata de que cuando tú tienes monedas en una mano y quieres contar, pasas monedas de un lado para el otro para ver cuántas monedas tienes, ¿verdad? Entonces, significa que no te debes poner a contar cuántas monedas vas a ofrecer. Basta con que tú tengas un puñado de monedas y las entregues. Porque si tú empiezas a pasar de una mano a la otra, ya estás contando, ya estás calculando. No dejemos de experimentar la compasión que Jesús nos quiere sugerir que tengamos hoy. Esa sintonía divina que debemos tener como siente Jesús con el prójimo. Sí, una sintonía divina porque en el prójimo también está Dios. Muchas veces nos queremos llenar de lujos, de atavíos, de vehículos, de propiedades, aspirando a llevar una vida de ricos y famosos, como decíamos hace algunas semanas, parafraseando este programa de gran fama en el mundo, ¿no? Teniendo ese nivel o estilo de vida que promocionan esos programitas de televisión que nos gusta mucho ver para enterarnos lo que otros tienen o lo que otros no tienen, generando deseos de envidia, deseos de que caiga aquel que tiene más o aquel que no tiene y que pretende tener. El demonio, mis hermanos, al ver ese tipo de espectáculos, se nos introduce en el ego, lo infla o nos hace generar también un sentimiento de envidia. ¿Cuántas veces hemos hablado de que tenemos que estar afuera de la sociedad de consumo, viendo al lado de la pobreza a Jesús, ¿no? A nuestro prójimo? Mateo 25, lo que tú hiciste por estos pequeños, les diste de comer, les diste de beber, los visitaste cuando estaban enfermos. Aquello que hiciste por estos pequeños hijos míos, lo hiciste por mí, dice Jesús en Mateo 25. Recuerda algo que hemos venido pronunciando también como una frase importante dentro de nuestra doctrina. La dignidad de la persona es la austeridad. El cristiano debe ser una persona austera y debe también saber compartir. En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y exvotos, Jesús les dijo: Esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a hacer eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Él dijo: Mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy, o bien está llegando el tiempo. No vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Entonces les decía: se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza, que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os entregarán y matarán a alguno de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Cuando veáis a Jerusalén sitiada por ejércitos,
sabed que entonces está cerca su destrucción. Entonces, los que estén en Judea, que huyan a los montes; los que estén en medio de Jerusalén, que se alejen; los que estén en los campos, que no entren en ella, porque estos son días de venganza, para que se cumpla todo lo que está escrito. Ay de las que estén encinta o criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad en esta tierra y un castigo para este pueblo. Caerán a filo de espada, los llevarán cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por gentiles, hasta que alcancen su plenitud los tiempos de los gentiles. Habrá signos en el sol, y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima, desfalleciendo y la ansiedad ante lo que se les viene encima al mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Jesús dijo a sus discípulos una parábola. Fijaos en la higuera y en todos los demás árboles cuando veis que ya echan brotes. Conocéis por vosotros mismos que ya está llegando el verano. Igualmente vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Qué alivio el que podemos sentir después de haber escuchado estas lecturas en donde, como veíamos las semanas pasadas, hay un discurso escatológico que se refiere al final de los tiempos. Para final de los tiempos para el que no hay ni fecha ni hora. Solo el Señor nos quiere trasladar una invitación para que estemos atentos, vigilantes. Pero qué alivio luego escuchar que se viene el verano, como cuando vemos la higuera, dice el Señor, y vemos asomar los retoños que ya nos indican que es momento de florecer. Y florecer debe de significar para ti no dejarte abrumar por estos acontecimientos trágicos que se anuncian. Estos son los signos de los tiempos, pero los discípulos de Jesús no podemos de ninguna manera tener temores, sino estamos llamados a vivir la historia deteniendo las fuerzas de nuestra destrucción, de nuestra perdición. Dice Jesús que nos visitarán falsos profetas que parecen reinar en este mundo últimamente, ¿verdad? En nuestras comunidades que están tan afectadas por el poder del mundo. Y esta es una invitación a tener discernimiento. Dice Jesús, no quedará piedra sobre piedra. Pero fíjate, ni siquiera la anunciada destrucción de Jerusalén hará que se acabe el mundo para la generación de los judíos, ni para el judaísmo en sí. Los judíos en serio pensaban que el templo, una vez que fuera destruido, desaparecería para siempre Israel. Pero fíjate, el templo no es la religión. Fíjate que Jesús nos dice algo bien interesante porque quiere contraponer la idea de lo físico, de lo material, del templo, a un cambio radical entre lo que fue la antigua alianza y lo que es la alianza nueva y eterna. ¿Y sabes lo que decía Benedicto XVI? Fíjate, en esta lectura se nos está señalando que vamos a entrar
a una nueva edad en la historia de la salvación. Y Benedicto XVI decía que el cese del sacrificio y la destrucción del templo tuvo que ser una conmoción. Este anuncio tuvo que ser una conmoción terrible para los judíos, porque para ellos Dios, que había puesto su nombre en este templo y que misteriosamente habitaba en él, lo iba a abandonar, porque ya no iba a ser esa su morada en la tierra. El Antiguo Testamento va a leerse de un modo distinto. Esto es justamente la nueva alianza. Este templo ya no tendría el significado que antes tuvo para la antigua alianza. Esto nos hace mirar la historia y estos anuncios apocalípticos como un anuncio que debemos interpretar positivamente. No nos obsesionemos por el final catastrófico. La continuación de esta lectura incluso puede resultar más atemorizante aún, porque Lucas nos quiere avisar y nos quiere, digamos, advertir que seremos perseguidos, que entraremos a la cárcel, que habrá traición entre padres, parientes, matanzas, odios. Para los discípulos, este panorama descrito por Jesús fue muy duro, pero para nosotros se nos hace importante recordar lo que le dijo Jesús a Pilato: mi reino no es de este mundo. Y fíjate lo que es el mundo hoy en día, ¿no? Egoísmo, guerras, matanzas, barbarie, inmoralidades, hambre, divisiones. Justamente por eso el Señor anuncia que nos perseguirán. Sí, pues, pero hay que permanecer atentos y discernir. En 21 siglos de historia, siempre ha habido adversarios, enemigos, perseguidores de los cristianos, ¿verdad? Ya sabes, en tu entorno muchos se opondrán al reinado de Dios, especialmente los que tienen favoritismo por este mundo. En este programa hemos venido hablando de la salvación del mundo, pero desechando al mundo, volviendo nuestros ojos hacia una vida nueva, hacia una nueva dimensión, porque tú y yo estamos convencidos que nuestra vida está en manos de un Dios de la vida que nos ha creado, nos ha dado vida para que tengamos eso, vida eterna. Juicio final, fin del mundo. Sí, sí, pues. Pero te recuerdo, a todos los cristianos nos espera lo que Jesús nos prometió: la resurrección a una vida de total felicidad. Y te recuerdo que esto va a ocurrir cuando tú y yo dejemos este mundo. Seremos sometidos a un juicio particular, inmediatamente después de muertos. Y será que ocupemos algún lugar de acuerdo con nuestro proceder en la tierra. Que nos vayamos a la condenación eterna, al purgatorio o directamente al cielo, como se va la mayoría de personas que han llevado una vida santa, que se han cogido fuerte de la mano de Jesús, de nuestro Cristo Rey, y nunca se soltaron. Más adelante vamos a ver lo de la perseverancia, que Jesús nos dice, mira, claramente nos lo dice ahora: la salvación dependerá de esta virtud, de la virtud de la perseverancia. Y esa es la promesa de Cristo que te quiero hoy día trasladar para que tengas confianza y fe en lo que Él nos dice. Y la promesa de Cristo es indefectible. Dice lo siguiente Jesús, y lo acabamos de leer: ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia
salvaréis vuestras almas. Sí, salvaremos nuestras almas y resucitaremos a una vida de plena felicidad y para siempre. Nuestro guía espiritual de la Iglesia cristiana, de la Iglesia católica universal, una, santa, católica y apostólica, nos dice lo siguiente, el Papa Francisco: la gracia que debemos pedir es esta, la perseverancia, dice el Papa Francisco, justamente hablando de este texto del Evangelio. Esta es la gracia que debemos de pedir, y que el Señor nos salve de las fantasías triunfalistas, porque el cristiano no es triunfalista. El cristiano que es triunfalista no es del Señor. La perseverancia, dice el Papa Francisco, es un camino de todos los días en la presencia de Dios. Este es el camino del Señor, y el Papa Francisco nos invita y nos dice: vayamos por él. Con la segunda venida, con la llegada del reino de Dios, se pondrá fin al mundo, a la historia y al modo del mundo y del hombre. Algo nuevo y definitivo irá surgiendo en la vocación cristiana que escucha, del cristiano que escucha estas lecturas y que es llamado a la conversión. Porque, repito, nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho: con la perseverancia salvaremos nuestras almas. Las señales del fin nos indicarán que el reino de Dios anda cerca. Este día de la segunda venida anda cerca. Pero también el Señor nos ha querido dar una esperanza. Y esa esperanza es que el frío del invierno ya se irá. Y por eso nos pone este bonito ejemplo, parábola, comparación de la higuera. Y nos dice: cuando ustedes ven la higuera, saben que el verano se aproxima. Esta higuera ya empieza a dar frutos. Claro, todo pasará. El Hijo del Hombre vendrá de nuevo. Lo veremos triunfante con sus ángeles. Mientras tanto, el reino, el anuncio del reino, el evangelio, ya está en tu corazón. Y no se requieren más señales. No se requieren más señales, porque Jesucristo nos dice finalmente: cielo y tierra pasarán, mas ninguna sola de estas palabras pasarán. Por lo tanto, mis hermanos, yo les invito a que dejemos de creer en lo transitorio y que nos aferremos fuertemente a las palabras de nuestro Señor, porque estas son las palabras que permanecerán para siempre. Cuidado, cuidado con el mundo, con el llamado, con el arrastre, con la invitación, con la seducción poderosa del mundo. Claro, es lo que tenemos más cerca, es lo más fácil, lo más atractivo, lo más ancho, lo más asible materialmente, y a veces nos parece lo más seguro, ¿verdad? Sí, probablemente eso nos pasa mucho. A mí me pasa. ¿Por qué? Porque es muy humano y es fruto de la concupiscencia, que es la natural inclinación hacia el pecado. Pero, ojo, ojo, repetimos: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice Jesucristo. En la segunda venida, Cristo Rey, Cristo nuestro Rey llegará. ¿Cuándo? No sabemos, de un momento a otro, pero lo que sí sabemos es que triunfará definitivamente, y esa es nuestra esperanza. Las lecturas que estamos haciendo nos señalan exactamente lo que debemos evitar en la vida, en aquellos engaños que penetran nuestra mente y nos conducen hacia la perdición. A veces las preocupaciones de la vida no nos dejan acercarnos al Señor, como la multitud no le dejaba al pequeño Zaqueo acercarse al Cristo que él estaba buscando, y se tuvo que subir a un árbol. Por eso,
las preocupaciones de la vida no te van a dejar acercarte a tu Señor. Súbete, trépate un árbol para que veas pasar a tu Señor, porque Él te invitará a quedarse contigo y a que abandones el mundo, porque todo este mundo es pasajero. Urge solo una sola cosa es la que urge, que estemos atentos, que estemos preparados. Por eso el Señor no nos dice ni cómo, ni cuándo, ni a qué hora. No nos lo dice, para que estemos siempre preparados como las 10 doncellas diligentes. Y mientras tanto, ¿cuál será nuestro comportamiento más recomendable que nos ayude a llegar a este verano en donde veremos los frutos, en donde veremos que se aproxima el reino de Dios? Ya lo hemos dicho la semana pasada y lo repetimos nuevamente: el discernimiento ante la gracia, la oración, eso es también importantísimo, la perseverancia que hemos visto hoy día, y cuarto, y tan importante que se repite siempre, la sensibilidad ante la necesidad de los demás. Esto nos hará testigos merecedores de la misericordia de Dios e instrumento de evangelización. La actitud del cristiano es encarnar los valores de Cristo y por eso nos llamamos cristianos. Esa es la ley del reino. Paseando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, que estaban en la barca, repasando las redes con Zebedeo su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Qué hermosa lectura para cerrar nuestro año litúrgico. Es hermosa porque estamos hoy día celebrando la festividad de San Andrés Apóstol. ¿Quién fue San Andrés? Claro, fue uno de los 12. Te invito a que compongamos la escena. Jesús, en plena misión, va itinerantemente por la ribera del mar de Galilea y esa fue su elección, esa fue su misión, escoger la itinerancia para poder ir por todo el mundo y llamar a los hijos de Israel. Porque él decidió salir mar adentro, buscar a esta gente, no esperar con los brazos cruzados a que lleguen los discípulos, no, él salió a su encuentro. ¿Y a quiénes encontró? Claro, la gente en este tiempo se dedicaba a labores agrícolas, a labores de pesca, labores tradicionales de campo. ¿A quién encontró? En el lago de Galilea, a pescadores, gente que se ganaba la vida con un oficio muy sencillo, muy humilde, y encuentra a dos pares de hermanos, según hemos leído hoy. No nos habla todavía de los 12, sino nos habla de dos pares de hermanos. Fíjate cómo se impone en esta primera comunidad de cristianos la fraternidad. Estos primeros evangelizadores de estas primeras comunidades, sabemos que entre ellos había dos pares de hermanos. El primer par de hermanos, integrado por Simón, el que después sería Cefas o Pedro, ¿no? Nuestro gran Pedro, y su hermano Andrés, el apóstol que está hoy de fiesta. Simón y Andrés. Y dos hermanos más, Santiago y Juan, ambos hijos de Zebedeo. Estaban en plena labor, estaban haciendo el oficio que de repente puede resultar un poquito
minimizado, despreciado, subestimado. Nada espléndido. No eran grandes intelectuales, maestros de la ley, no, estaban dedicándose a lo cotidiano. Y ¡zas! Se aparece Cristo entre ellos, así como a ti y a mí nos salió al encuentro en algún día, en donde estemos y como estemos, y se les reveló, así como a ti y a mí también se nos reveló en algún momento, y como cambió nuestro corazón, cambió el corazón de estos hermanos, los llamó a colaborar en su reino. Fíjate, es muy bonito todo este pasaje, pero yo ya para terminar quisiera destacar lo esencial. Primero, lo radical de la respuesta de Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Dice la lectura claramente, los llamó y enseguida, esa palabra me gusta que la notes, enseguida, lo dejaron todo y le siguieron. Enseguida, todo lo dejaron y le siguieron. Es decir, de inmediato, sin pensarlo dos veces, lo dejaron todo, pusieron en práctica la convocatoria, la invitación, el llamado que escucharon de Jesús. Fíjate el gran significado que esta gente, para los que la barca y las redes lo eran todo, era su diario, su actividad diaria con la que obtenían el sustento diario. Lo dejaron todo, barca y redes. Y las redes eran estos aparejos de pesca, pero para ti y para mí, las redes son aquellas que nos enredan en la vida mundana, en el pecado, que nos atrapan y a veces nos atrapan para siempre. Por eso cuando Jesús viene a tu vida, como vino a la mía y nos llamó, es una invitación para desenredarnos, dejar las redes y seguirlo. Estas redes que pueden ser como para los apóstoles llamados, para nosotros también es nuestro diario sustento, que mantiene nuestro ego, nuestra concupiscencia. Dejamos esas redes, lo dejamos todo. Inclusive dejan Santiago y Juan a Zebedeo, su padre, que era la autoridad en un mundo tradicional. Imagínate, gente de pesca, el padre era la autoridad. Santiago y Juan dejan las redes y dejan a Zebedeo porque de ahora en adelante Jesús será su maestro, será su autoridad. Y justamente el Señor llama a sus discípulos como a ti y a mí nos llama, porque necesita de gente que proclame la llegada del reino de Dios, y esta invitación hoy es para ti y para mí. Hoy que cerramos el año litúrgico, Jesús nos invita y nos pide que busquemos a nuestros compañeros de misión para que todos en el mundo sepan que es posible la salvación y que el único camino, la verdad y la vida es Jesús. Después de todo este año litúrgico, mis hermanos, la invitación está en pie para que nos transformemos en mensajeros de Dios, para que proclamemos su mensaje con nuestra vida y, por supuesto, también con nuestras palabras. Recuerda algo importante. Y con esto nos despedimos por este año litúrgico y luego los esperamos para aperturar un año nuevo. Un año nuevo que empieza con el Adviento la próxima semana. No te olvides, la prédica es vivencial y siempre debemos manifestar una vida de plena identificación con Cristo, si no, no nos merecemos llamar cristianos. Este llamado de la misericordia a la misericordia y por la misericordia nos va a hacer salir de nuestra rutina diaria y ponerle a nuestra vida más sentido.
de abandonar el mundo, pero predicar en el mundo, porque Jesús tiene que ser anunciado. Y ya sabes por quién. Sí, no te equivocas. Aviso de servicio público. Se necesita evangelizadores del amor. Y por eso nos vamos a despedir leyendo el Salmo número 92. Un salmo que vamos a hacer como oración final a nuestro Cristo Rey. Reina el Señor vestido de grandeza. El Señor se revistió de poder. Lo ciñó a su cintura. El mundo está ahora firme e inamovible. Tu trono está erigido desde siempre, pues tú eres, Señor, desde la eternidad. Los ríos levantan, Señor. Los ríos levantan su voz. Los ríos levantan su fragor. Pero más que el fragor de las aguas, más grandioso que el oleaje de la mar, es el Señor, grandioso en las alturas. Nada hay más seguro que tus palabras. Tu casa es el lugar de la santidad. Oh Señor, día tras día y para siempre. Mis hermanos, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Muchas gracias por habernos acompañado durante todo este año litúrgico. Muchas gracias al canal Sintonía TV, que alberga este programa que producimos con mucho cariño, este programa que es de Jesús. Muchas gracias a nuestras colaboradoras durante todo este año litúrgico, a la señora Beni de Vinatea, que nos ayuda con las láminas y la diagramación, y también nos ha ayudado con la locución en off, como lo hace también Paloma Scarellioni, y también a nuestra hermana Silvia Sastre, que desde Guadalajara, México, nos ayuda mucho con las ilustraciones. Somos todo un equipo que llevamos adelante este programa y que glorificamos a Jesucristo, nuestro Rey, y que los esperamos para el próximo año empezar con mucho espíritu, con un tiempo de Adviento que ya iniciamos durante el próximo programa y que nos va a bendecir muchísimo estar preparados para recibir al Señor Jesús que viene y nace nuevamente, y también para estar preparados permanentemente en esta sintonía divina. Dios les bendiga.